La Revolución es una de las etapas más trascendentales de la historia de México y marca el panorama general de este país en el transcurso del siglo XX. Cuando hablamos de Revolución Mexicana, no solo nos referimos a la lucha armada que derrocó a Porfirio Díaz, sino que fue un proceso histórico enormemente complejo, no únicamente militar, sino de cambios culturales, económicos, diplomáticos y que contribuyeron a diversos cambios del ámbito nacional. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Muy buenas noches, Michoacán, origen y futuro. En este caso vamos a tener el panel que hemos denominado el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Soy Eduardo Mijangos, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas. En este panel hablaremos de un periodo muy importante para nuestra historia contemporánea, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. Y para hablar de ambos procesos históricos, nos acompañan tres destacados historiadores, doctores en historia los tres, miembros del Sistema Nacional de Investigadores y adscritos también a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, distinguidos especialistas en esta materia. Nos acompaña la doctora Juana Martínez Villa, bienvenida, el doctor Martín Pérez Acevedo, bienvenido, y el doctor Luis Sánchez Amar, bienvenidos a esta mesa. Bien, el Porfiriato fue un periodo de transición muy importante en el Estado y desde luego también en el país. México había vivido décadas de inestabilidad política-social y Michoacán era un espejo de ese mismo escenario nacional. Como periodo histórico, tres gobernantes estatales pueden mencionarse. Prudenciano Dorantes, que fue gobernador del estado de Michoacán entre los años de 1881 y 1885. El general Mariano Jiménez, gobernador en el periodo 1885 y hasta 1891. Y Aristeo Mercado Salto, quien fuera gobernador del estado entre los años de 1891 y 1911. La fisonomía del país y del estado se van a transformar en este periodo de relativa estabilidad política, pues las condiciones reinantes permitirán un creciente desarrollo económico en aspectos como la agricultura comercial, las comunicaciones, especialmente el ferrocarril, la minería, las obras públicas. Fue todo un proceso de modernización en muchos sentidos, a pesar de enmarcarse en un periodo de dictadura política. Me gustaría comenzar preguntándole a nuestros panelistas cómo podríamos abordar este proceso de modernidad en nuestro estado, tanto en las ciudades como en las haciendas, como en el campo michoacanos. Doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que es imposible entender o comprender estas transformaciones urbanas, por un lado, ideológicas, socioculturales por otro, sin darle sus merecidos créditos al periodo anterior, a la República Restaurada. Me parece que muchos de los proyectos que tienen que ver justo con mejoras materiales, con embellecimiento urbano, con propuestas incluso de índole higienista, surgen justamente en el periodo anterior al Porfiriato, es decir, de 1867 a 1876. Obviamente, gracias a esta pacificación, a esta relación incluso entre la Iglesia y el Estado que caracterizan al Porfiriato, muchos de esos proyectos liberales de la República Restaurada se consolidan en el periodo del Porfiriato. Ahora, ya hablando concretamente de este periodo en Michoacán,
son muy importantes, por ejemplo, los proyectos educativos, que tanto en el ámbito de lo civil como en el ámbito de lo religioso no solo surgen, sino se consolidan. Hay figuras muy importantes en este sentido, tanto los gobernadores que usted ha mencionado como otras notables figuras del ámbito eclesiástico. Por mencionar solamente dos arzobispos, José Ignacio Arciga y Atenógenes Silva, que van a ser figuras claves para entender también procesos educativos muy importantes. Yo destacaría como uno de los elementos trascendentales para entender además esta mentalidad política que trasciende del porfiriato a la revolución, justamente la formación de intelectuales en las aulas educativas del porfiriato. Y particularmente interesante porque el hecho de encontrarnos en un recinto que en su momento fue una destacada institución educativa en nuestro estado durante este periodo. La Academia de Niñas. La Academia de Niñas, exactamente. Al lado de la Academia de Niñas, por ejemplo, que era una institución civil, tenemos una religiosa que era el Colegio Teresiano de Guadalupe, instalado en lo que ahora es el edificio de Correos, y algunas instituciones también masculinas, no solo el Seminario Tridentino, que tiene un periodo de auge muy importante en este periodo, sino el Colegio de San Nicolás en la parte civil y el Instituto del Sagrado Corazón de Jesús, que va a ser también una institución muy importante a principios del siglo XX. Entonces, es parte justo de esta consolidación de proyectos y, bueno, surgimiento de otros más. La estabilidad de Porfirio Díaz. Gracias. Bueno, además me gustaría destacarte que también el aspecto de la economía hubo desde luego un desarrollo importantísimo. ¿Qué aspectos podemos mencionar que hayan tenido prioridad para estos gobernantes porfiristas? Bueno, sin lugar a duda que el régimen de Porfirio Díaz, en la medida que se va estableciendo, se consolida, es muy importante la forma en cómo se va planteando un desarrollo económico fincado en recursos propios, recursos nacionales. Por supuesto, la inversión de capital extranjero es muy importante. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el exterior es fundamental. Y también el ir dándole salida a los compromisos financieros, deuda externa, ¿verdad?, del país es muy importante. El contexto es también muy apropiado a nivel internacional. El hecho de que México, al formar parte de este concierto de naciones y el reconocimiento que tienen ellas, los tratados de amistad, comercio y navegación que se van a firmar, además de los ya establecidos con Estados Unidos, Inglaterra, es decir, se van a sumar otros países como España, Francia, pero es muy importante también la presencia de Asia, China, Japón, entre otros. Es decir, México se abre y esto de alguna forma crea seguridad, crea estabilidad para que se dé esta movilidad de los capitales, tanto nacionales como extranjeros. Creo que esa es una parte muy importante a tener en cuenta, además de esa estabilidad política, ¿verdad?, del régimen a lo largo de tres décadas. Pues, muy bien. Mencionaba, profesor, que las condiciones, digamos, favorecen esta llegada masiva de capitales, tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo va a impactar esto, por ejemplo, en infraestructura? Estamos hablando de comunicaciones, prioritariamente, el tendido de las vías férreas. ¿Cómo va a repercutir esto en la incidencia en una agricultura, digamos, productiva en términos comerciales? Sin lugar a duda que la segunda revolución industrial y la puesta en ejecución de la máquina de vapor, adosada al ferrocarril, adosada a la navegación y además más tarde la electricidad, el telégrafo, recordemos que ya estaba, pero va a ser muy importante en este escenario del desarrollo económico del país. Tenemos que tomar en cuenta también otro tipo de instituciones, sobre todo sociedades económicas, sociedades anónimas, para ser más concreto,
que son el elemento más moderno de la economía, no en México, sino a nivel internacional. Y la formación de estas sociedades, pues la vamos a ver poco a poco aparecer en nuestro país, en esta ciudad de Morelia, ahora en la capital del estado de Michoacán, en distintos escenarios, como van a ser empresas agrícolas, ¿sí? En el establecimiento de bancos privados. Vamos a ver esto también sobre todo en las empresas extranjeras, las ferrocarrileras, son sociedades anónimas, y lo vamos a ver también en empresas muy importantes, que también son modernas, son elementos de esa modernidad a través de las empresas eléctricas, las mineras. Es decir, hay un cambio sustancial en la forma de hacer negocios en este país y por supuesto en Michoacán. Muy bien, gracias. Al alzarse victoriosa la insurrección militar de Tuxtepec, que llevó al general Porfirio Díaz a la presidencia, en Michoacán las fuerzas políticas y militares se pronunciaban a favor del nuevo gobierno, que derivó en el nombramiento del general Felipe Chacón como gobernador interino, mismo que en un intento de equilibrar las fuerzas políticas del Estado, incorporó a viejos políticos conservadores y liberales, situación que no fue bien vista por el general Porfirio Díaz. Desde luego estamos hablando de un periodo que es primordial para nuestra memoria histórica, ¿no? Y cargamos también con el hecho de que durante este periodo esta estabilidad política está siendo, digamos, protagonizada no solamente por Porfirio Díaz, sino por estos personajes que en los estados mantienen, digamos, el poder y lo conservan como tal. Es el caso de don Aristeo Mercado, que fue gobernador a partir de 1891, digamos en una situación circunstancial debido a una enfermedad del gobernador en turno, del general Mariano Jiménez, que además era compadre de Porfirio Díaz, y eventualmente va a permanecer en el cargo por un margen de 20 años. Va a ser el gobernador porfirista, digamos, de Michoacán hasta que lo destituye la revolución. ¿Hay algunos aspectos políticos que pudiéramos remarcar en este sentido? Bueno, sin duda el porfiriato pues es como el lema, ¿no?, que manejó orden, paz y progreso. Y no podemos negarlo, cosas positivas, la llegada de nuevos inventos, de máquinas y la industrialización, las vías férreas. Pero también no podemos negar que este progreso pues se fundamentó en la exclusión y en la pobreza de un buen número de pobladores, de mexicanos. Obviamente, cuando los límites del crecimiento económico porfirista se vieron llegar, la crisis mundial también que en ese momento tuvo lugar, pues generaron las condiciones para que el descontento empezara a cundir. Wow. Y bueno, lo que inicia como un movimiento político, cuestionamiento a la dictadura, la idea de exigir un sufragio efectivo y la no reelección, es decir, el surgimiento de este movimiento político primero, pues al iniciarse desencadena pues lo que se vendrá después, ¿no?, una revolución social. Pero yo sí quisiera destacar que algo muy importante, me parece, que a veces no se analiza suficientemente, que como causa política de la Revolución Mexicana, pues está la cuestión de lo que yo llamaría el relevo generacional. Es decir, el sistema político estaba ya envejecido, al igual que el dictador, y entonces había un sinnúmero de jóvenes, de personas preparadas, algunos que querían participar, que tenían expectativas de ocupar puestos y de realizar pues sus proyectos también. Entonces, Aristeo Mercado y Porfirio Díaz y todo el grupo que lo apoyaba, pues no dejaban los espacios. Entonces yo creo que esto, y lo podemos ver
como en el perfil de los iniciadores del movimiento, ¿no? Es decir, para el caso de Michoacán, pero supongo que bueno, esto puede también plantearse a nivel nacional, pero concretamente en Michoacán vemos cómo los que inician la revolución pues son estos jóvenes. El mismo Pascual Ortiz Rubio, que desde estudiante pues trae la inquietud y el cuestionamiento de la dictadura, y el mismo Salvador Escalante, subprefecto de Santa Clara, y José Rentería Lubiano, joven acaudalado ranchero de Huetamo, y Martín Castrejón, y podemos seguir la lista, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, el relevo generacional era una causa política que ya desde el reyismo venía pues organizando a esta juventud. Me parece importante señalarlo porque una de las demandas precisamente de la revolución es la no reelección, ¿no? La exigencia del voto efectivo, de que Díaz saliera del poder, pero también de que hubiera la posibilidad de ocupar estos espacios, y la reelección continua pues no lo permitía. Entonces yo creo que el México contemporáneo, si alguna consecuencia surge de la revolución políticamente hablando, claro, en otros aspectos pues hay muchas más, pues es el que este sistema político o régimen político que continúa después de la revolución no va a permitir la reelección. Y digo, me parece importante destacarlo porque hoy hubo la apertura para la reelección en algunos puestos actualmente, y se reformó esto. Y bueno, ahora tenemos que hay diputados que se van a elegir por tercera vez, presidentes municipales, no quiero decir nombres, pero que están aspirando a reelegirse por tercera vez. Entonces yo pienso, y esto ya es una reflexión muy propia, que precisamente esta exigencia del relevo generacional no lo debemos de olvidar, que si en una sociedad no se da, causa desajuste social, causa resistencia, y por eso digo, yo creo que son estas reflexiones que eventos y foros como estos pues nos permiten compartir para manifestar pues esa reflexión y esa inquietud con base en lo que ocurrió en este caso en la Revolución Mexicana. Hay otros factores políticos aparte de esto, pero en particular ahorita me interesa poner el acento en este asunto, ¿no? Así es, sí. Estamos hablando en efecto de una serie de circunstancias. Por un lado tenemos que desde luego hay una apertura económica muy importante, hay aspectos, digamos, de un desarrollo, la administración y en otros ámbitos digamos, del entorno estatal. Pero sin duda hay algunos aspectos que podemos señalar que en su momento fueron como el costo de este proceso de modernidad. Y en efecto, si bien los estudios que han abordado los procesos de la Revolución Mexicana han encontrado precisamente que digamos, sistema político porfiriano en buena medida limitaba el ascenso de ciertos sectores a los puestos políticos y de representación en los ámbitos federal y estatal, desde luego. Uno de ellos quizás que se puede señalar como de estos espacios que requerían también una cierta apertura es el municipio, ¿no? De ahí la proclama del municipio libre, que va a ser después una realidad con la Constitución de 1917. Pero previo el movimiento de la Revolución Mexicana, ¿hay algún otro aspecto que les gustaría como señalar como clave importante en este periodo, la víspera de la Revolución? Yo creo que hay movimientos sociales muy interesantes en una serie de prácticas o actividades culturales, como era todo este tipo de clubs patrióticos o asociaciones, estas sociedades de ideas que anteceden incluso al ejercicio de los partidos políticos en vísperas de la revolución,
y que estaban enfocados en movilizar socialmente a los habitantes de las ciudades, de los pueblos y de las villas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en estos clubes patrióticos que tenían a su cargo la organización de las fiestas cívicas. Son muy importantes durante el Porfiriato y sobre todo durante el gobierno de Aristeo Mercado, porque prácticamente al lado de los héroes nacionales como Hidalgo, bueno, hay que decir una cosa muy interesante, esta última etapa del Porfiriato, sobre todo a partir de los 80s, es el periodo en que se construyen los panteones cívicos, tanto locales como regionales y nacionales. Ahí aparecen mártires cívicos de todas las entidades, y al lado de estos héroes van a aparecer las figuras de los políticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michoacán, septiembre se convierte en un tiempo de fiesta continua porque el gobernador del estado cumplía años, el presidente de la República cumplía años y además había que festejar el Grito de Dolores y el natalicio de José María Morelos, ¿no? Que hay que decir de paso que la fiesta morelista se consolida justamente en la década de los 80s, ¿no? Del Porfiriato. Entonces, estos personajes cobran un auge en el ámbito de la fiesta muy interesantes. Ahora, recordemos que en esta coyuntura, que aparte es muy interesante en términos de reflexión política, que va de 1907 a 1910, estamos esperando una gran fiesta, que es la fiesta del centenario del inicio de la independencia, y que también va a provocar una movilización de grupos sociales muy importantes que después transicionan a un ejercicio político también que vamos a ir notando conforme se acerca 1910. Muchos de estos clubes cobran tintes políticos muy, muy interesantes, y bueno, los vamos a tener a muchos de sus integrantes participando ya en el movimiento de Revolución Mexicana. Debido al desorden administrativo, militar y político en Michoacán, el presidente Díaz envió al general Manuel González para levantar informes de la situación estatal, por lo que en 1879 el general González fue elegido para ocupar la gobernatura. Sin embargo, tuvo que renunciar para asumir la candidatura a la presidencia de la República. Así es. Comentaba en efecto un hecho simbólico bastante interesante. El presidente de la República cumplía años el 15 de septiembre, el gobernador de Michoacán cumplía años el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, fechas cívicas conmemorativas muy interesantes en nuestra historia patria. Y desde luego, hablar del Porfiriato es también hablar precisamente del culto cívico a los héroes de la independencia y después de los de la Reforma. Y estos van a estar presentes precisamente en todo este ámbito ceremonial, sobre todo en efecto la víspera del centenario de la independencia. Bien, entonces podemos decir que el orden y el progreso se mantenían en Michoacán. ¿Qué partes podemos concebir de ese discurso del orden y del progreso? Bueno, pues me parece que en la parte económica, que es uno de los elementos que más se han destacado y estudiado a nivel nacional, incluso a nivel regional en Michoacán, y ese desarrollo económico a partir de la década de los 80, pues sin lugar a dudas que va a tener elementos muy importantes, como en el ámbito agrícola, la formación de empresas con ese carácter capitalista, si bien no en todo el campo michoacano, eso hay que dejarlo en claro, ¿sí? Pero sí van a destacar algunos casos muy importantes en los cuales la inversión de capital y la incorporación de tecnología a los procesos productivos. Citaré algunos ejemplos. Por ejemplo, la hacienda de Pedernales, propiedad de una familia española que viene a establecerse en México en las décadas de 1840, pero cuyos intereses en Michoacán se van a ver reflejados, pues son un ejemplo de esto. Un caso también que creo que sería la empresa capitalista por excelencia en Michoacán, sería las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, ¿verdad? De Dante Cusi,
y algunas otras en escenarios también de carácter industrial. Por ejemplo, la fábrica de helados y tejidos La Paz, aquí en Morelia, de un vasco, Juan Basagoiti, además vicecónsul de España en Morelia. Y, por supuesto, lo que es muy importante también tomar en cuenta el ámbito de la minería. Es decir, el estado de Michoacán, si bien ha estado un tanto al margen de los grandes centros mineros en Guanajuato, en Zacatecas, mas sin embargo sí hay una tradición colonial incluso, ¿verdad?, como va a ser en el distrito de Teotujagua, con el descubrimiento de lo que van a ser las vetas que le van a dar sentido a la compañía minera 2 Estrellas, del francés Francisco J. Fournier, ¿verdad? Entonces vemos cómo Michoacán se incorpora dentro de esta órbita de los negocios a gran escala o de una importancia destacada. Y claro, esto junto con empresarios, hombres de negocios de la localidad, familias destacadas como los Solórzano, los Oseguera y otros extranjeros más, franceses sobre todo, y españoles, ¿verdad?, que van a dedicarse al ámbito comercial en la capital del estado de Michoacán, pero con ramificaciones hacia otros lugares muy importantes como Pátzcuaro, Uruapan, La Piedad, Zamora. Es decir, hay un círculo ahí mercantil, industrial, crediticio muy importante que esto es también lo que le va a dar esa presencia, de ese matiz, de ese desarrollo económico que requería el Estado después de varias décadas, ¿verdad?, de este siglo XIX muy convulso, y que pues se ha trabajado, se ha estudiado de forma muy puntual, muy interesante hasta el día de hoy. Muy bien, pues desde luego es patente, digamos, en este periodo un desarrollo importantísimo en términos generales. Pero tocábamos hace algunos momentos algunos aspectos que me gustaría retomar. Precisamente el de un relevo generacional que de alguna manera se estaba palpando ya en el ámbito estatal, además del nacional, desde luego. La Revolución Mexicana estalla en Michoacán. Estamos hablando del mes de mayo de 1911, cuando el subprefecto de Santa Clara, Salvador Escalante, en efecto, se pronuncia a favor del maderismo. A partir de ese momento, los sucesos de la revolución van a modificar las condiciones del Estado en muchos sentidos. Inestabilidad política, violencia social, crisis económica, migración interna, externa, enfermedades epidémicas, en fin. Algunos de estos aspectos que pudiéramos resaltar de este periodo inicial de la revolución en Michoacán. Bueno, un poquito retomando desde atrás en lo que es el fondo, la base económica que le da sustento a esta movilización contra la dictadura, tiene que ver con las condiciones pues económicas, ¿no?, que tuvieron una baja, digamos, en cuanto a los salarios, en cuanto a las oportunidades de crecimiento, de ingreso, y también problemas de sequías, ¿no?, que se acumularon y había carestía. Pero uno de los aspectos bien importantes que digo, sí se merece rescatar y profundizar es el aspecto de la tenencia de la tierra. Es decir, sin duda la Revolución Mexicana es un movimiento de base campesina. Aunque sus dirigentes, algunos pertenecían o venían de otros sectores sociales, en casi todo el país, el hecho de que en el Plan de San Luis se mencionara la devolución de las tierras a las comunidades que habían sido despojadas, pues sin duda que llamó la atención. Entonces el problema de la tierra yo creo que sí era real, ¿no? O sea, sí era real el despojo que se había venido haciendo, el asunto de la individualización de las parcelas, y luego cómo muchos comuneros recibían su parcela y la vendían o la empeñaban. Por ejemplo, en el caso de Tierra Caliente, que es donde más he estudiado yo el asunto de la revolución en Michoacán, pues había personas capitalistas
que habían acumulado y comprado todas esas parcelas. El propio prefecto durante mucho tiempo, ¿no? Leonardo Valdés, héroe de la lucha contra los franceses, pues era dueño ya de la hacienda de Quenchendio, que había pertenecido a la comunidad indígena de Cutzio. Y así podríamos mencionar. Entonces, bueno, en esa región, por ejemplo, al igual que en otros lugares, desde el Porfiriato habían empezado ya a organizarse grupos indígenas en resistencia y en lucha por recuperar esas tierras. Entonces ya había habido algunas irrupciones. El doctor Gerardo Sánchez ha estudiado, por ejemplo, el caso ahí de Cutzio y Huetamo, y bueno, por otras regiones, Trinidad Regalado, acá por Zamora. Entonces el plan de San Luis y el planteamiento de que pudiera haber esta recuperación, pues sin duda que hace que ese movimiento político se convierta en un movimiento social muy amplio y que los campesinos participen. Y entonces en Michoacán me parece que en el maderismo, bueno, se pronuncian en apoyo al plan de San Luis varios michoacanos, pero como el movimiento no, bueno, rápidamente entran en negociaciones y se produce la renuncia de Díaz, se pacta en los tratados de Ciudad Juárez el desarme y el cese a las hostilidades, pues en Michoacán el movimiento ya no crece, ¿no? Dijéramos que en esta primera etapa es importante mencionar que Michoacán aporta significativamente pues algunos liderazgos, pronunciamientos, pero luego ya se viene la negociación de la paz. Luego, digamos, la parte en la que Michoacán ya participa más activamente y que va a venir a desestabilizar el Estado con mayor fuerza, la situación de la política, es pues el asesinato de Madero y el pronunciamiento ahora sí en Michoacán de varios grupos y el inicio de la lucha contra Victoriano Huerta. Yo creo que esa parte es en la que Michoacán, si no hay ejércitos muy grandes y batallas comparables con otras acciones de guerra en el país, sin embargo, bueno, pues sí, se movió el tapete, ¿no? O sea, se movió el esquema político. Morelia no fue tomada, pero fue asediada, y se tomaron otras ciudades principales, como Zamora, Uruapan, Pátzcuaro. Y bueno, yo creo que ahí ya se viene ese periodo de desestabilización donde se abre la expectativa de participación desde abajo. Es decir, yo terminaría con este comentario diciendo que ahí es donde el movimiento político se convierte en revolución y la revolución pues se distingue por un protagonismo de la gente, que va imponiendo, más allá de la voluntad de los líderes, pues la exigencia de demandas sociales, ¿no? Durante la llamada Pax Porfiriana, asumió la gobernatura del estado Aristeo Mercado, quien terminó por consolidar la política económica llevada a cabo por el gobierno central. Esto debido a que dio grandes facilidades a la inversión extranjera, especialmente en los rubros de construcción de nuevas vías férreas, la explotación de recursos mineros y forestales, así como el establecimiento de sucursales bancarias. Todo esto en un afán modernizador bajo el lema Paz y Progreso. De demandas sociales, ¿no? Muy bien, desde luego coincidimos en que hubo una serie de movilizaciones en el ámbito campesino y que son manifiestas en distintos lugares de nuestra entidad, desde la meseta y de algunos lugares de la periferia. Particularmente en Morelia pareciera que esto no se ve reflejado en la misma manera, sobre todo pues porque siendo la ciudad capital, aquí se mantienen, digamos, el orden del gobierno estatal, la administración, las fuerzas del orden federal, en fin. Pero bueno,
en relación a estas afectaciones que propicia la revolución, ¿cómo se modifican en las estructuras económicas? ¿Qué pasa con las haciendas, con las grandes propiedades? ¿Qué pasa con la minería? ¿Qué podemos mencionar, digamos, como repercusiones en este sentido? Sí. Creo que tendríamos que considerar dos escenarios. Si bien Madero, en algún momento, sobre todo ya cuando se perfila el triunfo del Plan de San Luis, considera en algún momento que la población nacional y extranjera pueden presentar al gobierno reclamaciones por los daños que han padecido. Este esquema va a durar muy poco. León de Navarra ya no lo va a trabajar, no lo va a postular como sí, sin lugar a duda que la presión foránea de los países con los que México tiene relaciones diplomáticas va a ser muy importante, porque a estas embajadas o legaciones los ciudadanos foráneos que viven en México y en Michoacán van a estar presentando sus expedientes, sus reclamos por los daños padecidos. Daños en el ámbito material, es decir, una hacienda incendiada, robo de ganado, de cereales, de dinero, pero también en algunos casos el secuestro, el asesinato, y esto va a dar pie a partir de 1911 a que se van a ir formando en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo, estos expedientes de reclamaciones. Hay 3 comisiones durante esta década revolucionaria: la Comisión Consultiva de Reclamaciones, que empieza con Madero y va a continuar con el gobierno de Huerta, y después viene el constitucionalismo y crea la Comisión Nacional de Reclamaciones. Ya está todos los extranjeros que hay en el país que padecen los daños, norteamericanos, franceses, italianos, españoles, aunque los españoles tienen una condición muy especial, son considerados y catalogados por el constitucionalismo como enemigos de la revolución, ¿verdad? Es decir, quedan un tanto en pausa sus expedientes, y después al triunfo ya del movimiento de Agua Prieta con Álvaro Obregón, es decir, se crea una comisión ya nacional, ¿sí?, para atender este tipo de situaciones. Esto va a tener un giro más adelante, simplemente lo quiero mencionar. El momento en que México restablece relaciones, sobre todo a partir del inicio de vínculos con los Estados Unidos en 1923, es que se van a crear comisiones mixtas, es decir, México con cualquiera de los países que reclaman. Esto es una de las deudas, es uno de los costos de esta revolución, y que por supuesto las cifras pues son verdaderamente exorbitantes, ¿verdad? México tiene una capacidad muy interesante, muy pausada, muy bien llevada para ir sorteando estas cuestiones. Este problema se va a resolver hasta la década de los 40, en que se saldarán más o menos, ¿verdad?, los costos de esta población foránea, que dicho sea de paso, pues es minoritaria, es decir, en números redondos llegará al 1% de la población, es decir, pues es un grupo de extranjeros tentativamente poco visibles, pero sí muy importantes, sobre todo en el ámbito económico. El momento que veo las reclamaciones son en haciendas, en fábricas y en negocios, en bancos, es decir, es la parte más sustanciosa. Así es. Pues violencia social, bandolerismo, enfrentamientos faccionales, enfermedades epidémicas, la influenza española, por ejemplo. En fin, Michoacán desde luego enfrenta un escenario muy volátil, desde luego, y de alguna manera sus gobernantes intentan pacificar el Estado con la idea de irse incorporando, digamos, a este nuevo escenario nacional, ¿no? Un nuevo proyecto de nación. ¿Hay algo que pudiéramos destacar de lo que pasa en el Michoacán, en el Morelia de entonces, de cómo se va asimilando, cómo se va transformando la ciudad y el Estado en estas décadas? Okay.
Bueno, como se ha comentado anteriormente, Morelia como cabecera pareciera no ser tan afectada como el ámbito rural del interior del estado. Sin embargo, por ser la capital y tener conexiones directas con ranchos, con haciendas, subsistir a partir justamente de la producción de estos, hay que decir que Morelia es una ciudad comercial en términos generales, que alberga población que migra constantemente. Sin embargo, me parece que una de las problemáticas fundamentales de estos momentos de revolución pues es la escasez de alimentos. Creo que es un escenario muy complicado. Hay recurrentes manifestaciones por parte de la población solicitando maíz, solicitando productos de primera necesidad para pues, cubrir una necesidad básica como era comer. Hay una baja tremenda de población masculina, no solamente en los alrededores de la ciudad, sino en el interior también del estado, y esto impacta tremendamente en el rol de las mujeres. Yo creo que hay que hacer una valoración muy profunda acerca del papel que a partir de estos años, sobre todo a partir de 1913, 1915, se da en el ámbito de lo femenino. Las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de cubrir estas necesidades para alimentar a las familias, ¿no? Mientras que los hombres tenían que ir pues a luchar, ellas se encargaban justo de estos quehaceres, ¿no? Y a veces es un poco dejado de lado, ¿no? Hacia el año de 1908, la estabilidad política de México y por consiguiente de Michoacán sufrió diversas grietas. El causante de dicha crisis fue el propio general Díaz, quien afirmó en una entrevista al periodista norteamericano James Krillman que no se presentaría a la reelección de 1910, pues México estaba listo para la democracia. Estas declaraciones ocasionaron una efervescencia política que se aglutinará primero en la figura del general Bernardo Reyes y posteriormente en Francisco I. Madero. La versión tradicional sostiene que no hubo cambio alguno a la llegada de Madero a la silla presidencial. Sin embargo, esto es falso, ya que si cambia el gabinete, cambian también los gobernadores y los jefes políticos. Entonces, hay un cambio total en el aparato porfirista, pero lo que Madero no pudo construir fue un aparato político propio. Sumándole su política moderada, provocó que se enemistara con las antiguas élites y no dejara satisfechos a los sectores populares que lo habían ayudado a derrocar a Díaz. ¿No? Y a veces es un poco dejado de lado, ¿no? Por una... Sí, hablamos desde luego de que en Morelia se está viviendo un clima, digamos, muy precario en cuanto a los recursos, en cuanto a los alimentos, que en efecto provienen de los distritos cercanos a la capital, pero que de alguna manera estos distritos están viendo afectados por la violencia, por el bandidaje, digamos, que sobresale en estos momentos. Es una Morelia, vamos, que está padeciendo estos años quizás los más violentos de la Revolución, por ahí de 1915, y quizá un poco más adelante, hasta 1918, cuando tenemos un periodo ahí particularmente violento, que es cuando estos grupos, digamos, paramilitares, podríamos decirlos así, al mando de Chávez García, de José Altamirano, de Jesús Cíntora, y están amenazando el orden social y político en la entidad. Es durante el gobierno del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quizás cuando se resiente mucho estos momentos, digamos, de mayor afectación, de daños colaterales de la revolución en Michoacán. Y sin embargo podemos decir que, lo mencionaba el doctor Sánchez Amaro, que personajes como Pascual Ortiz Rubio, el mismo Francisco J. Mújica, y no sería el único, son personajes que empiezan a emerger precisamente y que se proyectan, digamos, políticamente con la Revolución Mexicana. ¿Esto en qué medida, digamos, trasciende a nivel nacional?
Me parece que hay pues una idea, muchas veces al hablar de la revolución, que los generales del norte pues son los triunfadores de la revolución, ¿no? Los que al final toman el poder y lo van a mantener varios años. Obregón, Calles, Grupo Sonora y los generales afines a ellos, y van a imponer sus proyectos, ¿no? Del tipo de Estado, de la intervencionismo económico. Pero yo creo que Michoacán en particular, bueno, por otro lado el Morelos aportó el zapatismo, ¿no? El planteamiento de Tierra y Libertad, Plan de Ayala, pero yo creo que Michoacán también aportó mucho a la revolución. Y sí creo que tienes razón, hay que hacer siempre hincapié en ello. Bueno, porque pues somos orgullosamente michoacanos y siempre ha participado Michoacán en los procesos nacionales, pero yo creo que Michoacán podemos decir que aportó a través de muchos personajes, pero destacaremos tres que mencionaba, ¿no? Por la importancia que tienen. Primero, yo creo que Pascual Ortiz Rubio, es decir, general, que después va a ser gobernador, creador de la Universidad Michoacana, y presidente de la República. En un momento pues, de reconstrucción del Estado. Y por otro lado, en el planteamiento ideológico, en el planteamiento del programa social, pues Francisco J. Múgica, jovencísimo, integrado a la revolución, cercano de Madero, cercano de Carranza, y luego cercano del siguiente personaje que también va a aportar mucho, y que sería pues Lázaro Cárdenas. O sea, innegablemente esos tres personajes son la expresión digamos, de todo ese empuje de Michoacán en las obras de la revolución, porque sin duda Lázaro Cárdenas pues va a ser, para muchos, yo me incluyo, pues va a ser el que va a llevar las demandas de la revolución al punto pues más alto, con el reparto agrario y con la expropiación petrolera y con la reforma educativa socialista, ¿no? Es decir, ahí vemos que callado y joven además, pero con mucha visión, pues prácticamente es un parteaguas, ¿no? de la historia de México. Entonces, yo creo que Michoacán, pues digamos, no tuvo ejércitos de 20,000, 30,000 gentes como en la División del Norte, pero pues su participación ayudó a debilitar la dictadura y luego pues aportó ideas, programa y acciones, ¿no? Por eso sí, tienes mucha razón, o sea, Michoacán, y hubo más, ¿verdad? Hubo más, pero pues nos limitaríamos en este caso a resaltarlos a ellos. Así es. Desde luego hay ciertos aspectos que sería, digamos, necesario abordarlos con mayor profundidad y cada uno de ellos pues ameritaría todo un programa, desde luego, para hablar de ellos y abordarlos con profundidad. En fin, el México actual y el Michoacán de hoy difícilmente podríamos concebirlo sin los procesos de la modernidad acontecidos en el Porfiriato y mucho menos sin los cambios sociales e institucionales que propició la Revolución Mexicana. Estamos hablando de un nuevo Estado de Derecho, un desarrollo socioeconómico vinculado después al corporativismo revolucionario, un partido político hegemónico, en fin. El Porfiriato y la Revolución Mexicana fueron procesos históricos de enorme relevancia en nuestro pasado como entidad federativa. ¿Cómo ve, profesora, la necesidad precisamente de estudiar estos procesos históricos? Bueno, yo creo que es fundamental reflexionar nuestro presente a partir justamente de estas coyunturas sociopolíticas. Para cerrar, a mí me gustaría destacar la participación de dos sectores importantísimos para entender justamente el cambio de régimen y resaltar el desenvolvimiento que tienen
durante la Revolución Mexicana y que gracias a ello se puede entender la creación de instituciones, en nuestro caso como la Universidad Michoacana, la propia creación de una constitución en el 17, etcétera, y es el papel que juegan las clases medias y el papel que juegan los intelectuales, que de repente si los pensamos en nuestro México actual parecieran dos sectores hasta cierto punto desdibujados y que es muy lamentable por el papel trascendental que tuvieron en estos 2 episodios de la historia del Estado. Así es. Estamos hablando en términos muy generales que hay una década violenta, desde luego llamaríamos como de revolución política, en donde se desmantelan las estructuras del viejo régimen, y posteriormente un periodo, digamos, de revolución social institucional que historiográficamente se concibe más o menos entre 1920 y 1940, donde se llevan a cabo las grandes reformas de la revolución mexicana, digamos. Es la etapa institucional de la Revolución Mexicana. Profesor, no sé si quisiera concluir con algún comentario al respecto. Sí, sin lugar a duda que nuestra historia inmediata, hablar de porfiriato y revolución, pues nos polariza un poco en cuanto a la percepción que tenemos de estos 2 momentos históricos, y que creo que es importante la difusión, por ejemplo, a través de esta actividad que estamos realizando, de cómo se ha ido avanzando en el conocimiento, en la investigación de estos 2 grandes temas que son nodales para entender el México de nuestros días, ¿sí? Y que han cambiado algunos parámetros, algunos paradigmas. Creo que esto es muy importante, que sea de conocimiento público y que llegue a los distintos sectores de nivel educativo. Creo que este sería una cuestión que nos permitiría ubicar de mejor manera mucho de lo que nos sucede incluso el día de hoy. Pues coincidiríamos desde luego en la necesidad que tenemos de seguir profundizando en cada uno de estos temas de nuestro pasado, porque de alguna manera es una forma de poder entender nuestro presente. Difícilmente pudiéramos abordar las circunstancias que hoy acontecen en nuestro estado y en nuestro país sin una adecuada valoración de nuestro pasado inmediato. Me parece que en ese sentido, hablar de la Revolución Mexicana en cuanto a la formadora del México moderno, el México actual, también nos remite precisamente a valorar las condiciones en las cuales esos cambios fueron posibles en nuestro país. Yo le doy muchísimas las gracias a nuestros panelistas, doctor Ruiz Sánchez Amaro, doctora Juana Martínez Villa, doctor Martín Pérez Acevedo. Muchísimas gracias por su participación. Les agradezco muchísimo el hecho de haber estado compartiendo con nosotros esta mesa, y a nuestro público, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó